al capítulo número 9 del Evangelio de Mateo. Capítulo número 9 es un pasaje sumamente conocido, pero le vamos a poner como tema a este mensaje de parte del Señor la fe de cuatro. Que los hermanos tomen nota para que así aparezca el mensaje. La fe de cuatro. Capítulo 9 del Evangelio de Mateo y verso número 1. Usted me dice si lo tiene. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Por qué no abre también el capítulo número 2 de Marcos? Capítulo número 2 de Marcos, que es un pasaje paralelo, donde el evangelista Marcos nos da su punto de vista de lo que, déjeme ver si es el 2 de Marcos. ¿Lo tiene ya? Verso 1 también. ¿Le parece que podamos ir leyendo entre Mateo y Marcos, capítulo 9, para que le sea fácil? Yo ya puse aquí una hojita. Y Marcos, capítulo 2. ¿Está conmigo? Marcos dice: entró Jesús otra vez, ¿en dónde? Capernaum. Note que Mateo no dice qué ciudad era. Por eso es interesante que cuando usted lea los evangelios, trate especialmente los sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Se le llama así porque cada uno de los evangelistas vio los diferentes ángulos de la vida de Cristo. Entonces, el Señor, ¿de dónde venía? Según Mateo, ¿de dónde venía cuando fue a Capernaum? Ahí véalo en los últimos versos del capítulo 8. ¿De dónde venía él? Venía de una batalla espiritual. Venía de liberar a un gadareno. Otra vez en las lecturas sinópticas se ve que eran dos, pero aquí se hace mención de uno. Y lo cierto es que el Señor les había enseñado una lección de fe a sus discípulos, porque se acuerda que Él se durmió en la barca cuando iban hacia Gadara, en el mar de Galilea. Se durmió, porque cuando Él se durmió, el mar estaba tranquilo. Y qué bonito es cuando el mar está tranquilo, aunque yo le tengo mucho respeto al mar porque no siempre está tranquilo, ¿verdad? Pero lo cierto es que Él se duerme, viene una tormenta. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Esa tormenta la levantó Dios o la levantó el diablo? ¿Qué piensa? A ver, ¿qué piensan de este ladito? ¿Esa tormenta la levantó el enemigo, que el Señor lo reprenda, o la levantó Dios? Dios dicen acá, el enemigo dicen acá, el enemigo dicen acá. El enemigo, bueno, fíjese que hay tormentas que levanta Dios y hay tormentas que levanta el diablo. Seguramente fue el enemigo el que levantó esa tormenta porque el Señor iba a liberar a uno que tenía una legión de demonios. Entonces, eso tiene que enseñarnos a nosotros en este tiempo, que cada vez que hacemos la obra de Dios, si vamos a visitar a alguien, si vamos a predicarle a alguien, cada vez que hacemos algo, el enemigo va a querer levantar tormentas, pero hay que reprenderlas, no hay que tenerle miedo. Acuérdese que el enemigo lo que más sabe hacer es meterle temor a la gente. Y dice que por el temor a la muerte los hombres fueron esclavizados. Por eso a mí me gusta mucho cuando Juan nos enseña y nos dice un verso que lo conocemos de memoria, pero no siempre lo practicamos, y es que el perfecto amor que el Padre nos tiene echa fuera todo temor.
todo temor. Ahí está cualquier temor que usted y yo podamos enfrentar. ¿Usted se ha dado cuenta que muchos de los temores solo son temores? Nunca se hacen realidad. Pero mientras usted los tiene, mientras usted los enfrenta, usted está muy creído que puede pasar lo que usted está enfrentando. ¿Por qué el perfecto amor del Padre echa fuera todo temor? Porque indudablemente, hermano amado, lo primero que le pasó a Adán y a Eva cuando pecaron fue que les sobrevino temor. Dice que tuvieron temor cuando oyeron la voz de Dios. Se escondieron. Dijeron, se escondieron de Dios. Antes no se escondían, porque el pecado corta la comunión con Dios. Y usted sabe, hermano, que cuando el pecado nos alcanza, si nosotros no nos arrepentimos de inmediato, la comunión se rompió. Entonces, cuando le sobrevino temor, eso significa que se cortó la comunión. Por lo tanto, Adán y Eva en ese momento no se sentían amados, porque habían pecado. Entonces, cuando uno peca, el enemigo quiere atacar otra vez en separarnos del amor de Dios. Y qué lindo lo que el apóstol Pablo le fue revelado ahí en Romanos cuando dice, ¿quién? Su pregunta es una pregunta muy, muy interesante. ¿Quién? Así como retadora. ¿Quién me podrá apartar del amor de Dios? Y empieza a hacer una gran lista. Y no involucra solamente seres de esta tierra, sino dice, ni ángeles. Por supuesto hay que entender caídos, ¿verdad? Ni potestades. También hay que entender que son caídas. Ni la muerte, que es un trono. Ni lo alto, ni lo profundo. Hay una versión que dice, porque normalmente nuestras versiones dicen ni lo creado, pero hay una versión que dice ni lo que está por crearse, porque Dios sigue creando. Él es creador eterno. Por eso nosotros, cuando tengamos la mente de Cristo en su totalidad, en el cuerpo glorioso, en la glorificación, cuando nuestra mente va a ser expandida de una manera como solo se puede entender lo que los científicos pretenden como una teoría, el famoso Big Bang. Los más grandes científicos como Einstein dice que no usó más que el 10%, y creo que es bastante, de su cerebro. ¿Usted se imagina cuando nosotros realmente tengamos la mente de Cristo? Y nos va a ser expandido todo el conocimiento. Nos vamos a llevar grandes sorpresas porque en realidad el Señor sigue creando, sigue creando. Y dice que la iglesia, según Efesios capítulo 3 y verso 10, va a dar a conocer a las potestades en los lugares celestiales todo lo que aquí se hizo en la tierra. Es algo maravilloso, hermano. Mire, vivamos bien en la tierra, hagamos lo que nos corresponde hacer en la tierra y vamos a disfrutar la eternidad en las regiones celestes, como usted no se imagina. Vale la pena pasar el tiempo, que es muy corto comparado con la eternidad, permitiendo que la nueva criatura se expanda en nosotros. Es que mire, hermano, es tan fácil y es tan difícil, porque en la práctica es difícil. Pero si logra el Espíritu Santo hacernos entender, porque esto solo se entiende por espíritu, no por inteligencia. Si nosotros logramos entender por espíritu que la nueva criatura que nos fue instalada, que es el mismo Cristo, en nosotros, dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esperanza de gloria. Cuando usted esté sin un len, gafo. Ya saben los jóvenes que es gafo, ¿verdad? Sin un len, sí, nada. Cuando estén problemas de toda índole, recuerde cuál es su propósito final. Medite en lo que usted es un hijo de Dios. Por eso dice, el perfecto amor del Padre echa fuera todo temor. Entonces, note usted, y tan rico que iba aquí, pero tengo que seguir acá, pero viene para lo mismo.
Dice ahí en el capítulo 9 de Mateo, dice, entonces entrando Jesús en la barca, venía de regreso de liberar y llega a Capernaum. Y sucedió que le trajeron un paralítico. El Señor no se detenía, ¿verdad? Hacía la obra aquí, oraba para continuar haciendo la obra allá. Usted se ha dado cuenta, mire, yo no sé si usted se parece a mí, pero somos humanos todos, ¿verdad? A veces cuando estamos en una gloria tremenda y percibimos la presencia del Señor, la palabra se nos es revelada y estamos muy bien, es como que subiéramos de nivel espiritual. ¿Usted ha sentido eso? ¿Lo ha vivido? Y sale del templo. Y desde que sale del templo empezamos, ¿verdad? Y nos ponemos a hacer otro tipo de actividades que no nos suben, sino que nos bajan. ¿Sí? En el invierno, ¿a cuánto les gusta quedarse en casa viendo tele? Me gustan los sinceros, con chocolatito, ¿verdad, hermana Lidia? Pantuflas y con un buen poncho si está frío, ¿verdad? Y se echa usted una lica, 2 o 3, ¿verdad que sí? Porque eso le gusta al alma. Esa parte del alma todavía no regenerada completamente, porque está siendo conquistada. Por ejemplo, las ladies, su película de Love Story. Sacan de una vez su pañuelo y cada vez que lloran y sus Kleenex. Nos estamos perdiendo muchas cosas importantes al permitir que el alma sea la que salte. Ahora, eso nos indica, hermano amado, este paralítico tipifica toda la humanidad. Aunque usted no lo crea, todos aquí estamos paralíticos de algo. Algo nos detiene, algo nos paraliza. Y cada uno de nosotros tenemos que meditar qué es. Entonces dice, tendido sobre una cama. Y eso es lo que me impresiona ahí en el verso 2, yo lo tengo subrayado, usted lo puede subrayar, porque yo lo motivo a que usted subraye. Mire, hoy me compré mi Sharpie. Aleluya. Porque la próxima vez que yo pase por esta Biblia, en este capítulo, el Señor me va a recordar lo que me está diciendo. Y la próxima vez que lea voy a apuntar otras cosas, porque así es el Espíritu. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es como un mar profundo, donde hay que ir a pescar perlas? Aunque tengamos que profundizar, y siempre van a haber buenas perlas de parte del Señor para nosotros. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿quiénes ellos? Pase conmigo a Marcos 2. Aunque sea el dedito, ponga ahí. 2:2 dice, e inmediatamente, leamos, dice que fue a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. Donde llega Cristo, siempre pasa algo. Donde está la presencia del Señor, se juntan muchos. Por eso, hermano, yo sé que nosotros vamos a tener que hacer mezanine pronto. Porque yo no sé si usted tiene testimonio de que aquí hay presencia de Dios. Mire, un joven se acercó antes de que predicara y me dijo esto. Y me dejó impresionado por lo que el Señor me dijo a mí cuando Él me estaba hablando. Y me dijo, porque él era un joven, un niño. ¿Cuántos se recuerdan cuando nos reuníamos allá en la Toledo, aquí cerquita? ¿Quiénes se recuerdan? Entonces él de niño, fíjese cómo es eso. Por eso a los niños hay que traerlos a la iglesia. Dice que cuando él entraba ahí a la Toledo percibía algo bien lindo, una presencia de Dios maravillosa.
Y me dice, pastor, yo he estado sintiendo lo mismo otra vez. Y ya pasaron 15, 16 años. Primero, qué lindo que el niño, siendo joven, sigue sintiendo la presencia de Dios. Pero segundo, que el Señor le confirma. Entonces el Señor me dijo, es que yo estoy devolviendo lo que les fue quitado. Eso se llama restitución. Aleluya. Entonces yo me gocé. Porque lo más lindo es que lo que el Señor... Es que mire, los hombres quisieron detener un movimiento de Dios. Pero esos son los hombres. Que Dios se entienda con esos hombres. Pero ¿quién le puede parar un plan a Dios? Nadie. Es cierto, pasan los años y uno piensa que todo se terminó. Pero no es así. Entonces, donde está la presencia del Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, no es el ministro, no es el grupo de alabanza, es Él. Es su presencia la que atrae. Entonces dice ahí en el capítulo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían. ¿No cree que la palabra nos está profetizando? Yo así lo percibo. Así me lo están diciendo. Yo solo abro la boca. Ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Sabe usted que 4 es número de universalidad? El 4 nos habla a nosotros de universalidad. Disculpe que yo predico con varias cosas, pero es que aquí apunté algo que también me dijeron hace un ratito. Usted sabe que cuando se habla en la tierra de 4 puntos cardinales, está hablando de toda la tierra. ¿Está de acuerdo conmigo? Acompáñeme a Apocalipsis 7:1. Yo se lo voy a leer rapidito porque yo tengo que avanzar. Yo no sé por qué usted me detiene tanto. Dice, después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Cuántas veces se usa ahí 4? ¿Cuántas veces se usa en ese verso 4? ¿Cuántas veces? 3 veces. Habla de 4 ángeles, habla de 4 ángulos de la tierra y habla de 4 vientos. Entonces usted se da cuenta que cuando se usa en la Biblia el número 4 habla de todo lo que es la tierra. ¿Sí? ¿Lo está viendo? Es importante porque a mí el Señor cuando me dijo la fe de 4, ese es el tema de hoy, es porque el Señor anda buscando 4, grupos de 4. Yo voy a hacer una locura hoy, voy a hacer grupos de 4. Por eso voy a predicar lo más rápido que pueda. Y si el Señor me agarra, entonces a las 3 de la tarde voy a hacer los grupos de 4. Hágalo usted porque yo ya me fui. No, así que ya no me interrumpa, por favor. Pero nota usted, es que mire hermano, para mí la Biblia no es algo sencillo de pasar por alto hasta los números. Hay numerología bíblica. Usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, fíjese que eran 4, dice Marcos, y nosotros vemos que este paralítico no se había encontrado con el Señor. No solo estaba paralítico como la humanidad está paralítica. Sus compañeros de trabajo están paralíticos.
sus familiares están paralíticos. Ya nosotros decidimos que hay algún tipo de parálisis. Ya estamos de acuerdo con que hay algún tipo de parálisis, porque la condición humana es esa. Aún en Cristo todavía hay parálisis que no queremos nosotros soltar. Por eso ministrese, sea libre. Aleluya. Entonces, fíjese que también vemos nosotros que en el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Moisés le fue mostrado en el monte a Moisés para que la presencia de Dios estuviera en ese tabernáculo, como una figura de lo que iban a hacer las congregaciones. Porque note que lo que hace iglesia este lugar no es el templo, por bonito que pudiera ser, somos nosotros. Pero cada uno de nosotros tenemos a Cristo adentro. Por eso ese tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo, donde iba a estar la presencia del Señor, donde iba a estar la luz Shekinah, se metía en una cosita pequeñita de madera de acacia. Y la madera de acacia es una madera de esas regiones toda llena de nudos y toda retorcida, igual que nosotros. Aunque no diga amén. La madera y el tipo de madera, porque no era cedro de Líbano, era madera de acacia. Y se hizo la cajita que se llama el arca del pacto, pero se le forró de oro por fuera y se le forró de oro por dentro. Esa es la divinidad de Cristo, porque esa cajita habla de Cristo. Como cada utensilio, cada accesorio, cada cosa que formó el tabernáculo de Moisés, ustedes saben que se han escrito tremendos libros acerca de eso, hablan de Cristo. Por eso nosotros no nos cansamos de hablar de Cristo. Es nuestro tema central. Tenemos que ser cristocéntricos. Aleluya. Entonces, usted nota que ese tabernáculo, solo me voy a detener en la escritura donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente: y a la puerta del atrio abrió un pabellón de 20 codos, de cárdena y púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de bordador. Y aquí ponga la atención: sus columnas 4, con sus 4 basas o sus 4 cimientos. Entonces, lo que cualquier persona, cuando estaba instalado el tabernáculo de Moisés, que era móvil, 42 jornadas desde Egipto hasta llegar a Canaán, cada vez que la nube se movía, el tabernáculo de Moisés tenía que ser guardado, desmontado, guardado todo. Para eso estaban los coatitas, los meraritas y los gersonitas. Yo tengo que recordarle tantas cosas a usted, hermano. ¿Y usted no quiere venir a los feriados? ¿O si quiere venir? Va a venir la tercera parte, porque la tercera parte dijo amén. Pero el Espíritu les va a hablar. Me voy a poner a orar, fíjese. Que el Espíritu no lo deje a usted tranquilo cuando esté en la playa, así. Que se cambie y se venga corriendo. ¿Usted cree que el Espíritu puede hacer eso? Claro que sí lo puede hacer. Entonces, en la entrada, cuando estaba el tabernáculo, haga de caso que aquí está el tabernáculo, era rectangular, habían 4 columnas. Y ya dijimos que 4 es universalidad, porque toda la humanidad necesita conocer al Señor. Era casi 1 millón de personas las de la iglesia del desierto. Y obviamente ahí no podían entrar, solo los sacerdotes. Pero para poder entrar, lo primero que miraba el sacerdote era el altar de bronce. Eso habla de entregarnos a Cristo. Eso habla de que se nos revele que Cristo es nuestro Salvador, que fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y que al entrar nosotros ya formamos parte y tenemos una relación con Él. Nacemos de nuevo, pues. Y por eso hay que bautizarse rápido, porque los siguientes que encontraba cuando uno cruzaba el umbral
donde estaban esas 4 columnas. Lo que le quiero decir que esas 4 columnas hablan de que todo el que quiera puede entrar. No hay ninguna excusa. Todo el que quiera. Lo que pasa es que no quieren. Yo no sé si usted fue fácil. ¿Quiénes fueron aquí fáciles para llegar al Señor? Levántenme la mano los fáciles. ¿Todos ustedes fueron duros, hermano? Los de aquí fueron duros. Levanten la mano los duros. Hay algunos que no levantan ni con fáciles ni con duros. Saber cómo. ¿Será que ya se convirtieron? Pero le estoy preguntando si fue fácil o fue difícil. Mire, hermano, yo fui fácil. De verdad. Yo me recuerdo. Yo creo que yo levanté la mano no sé cuántas veces. Porque como me empezaron a hablar de Cristo a los 5 años, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Pero a otros sí les ha costado. Y uno por eso cuando predica y mira los duros. Y se le quedan viendo a uno si será cierto esto. Pero las 4 columnas en la entrada del tabernáculo hablan que todo el que quiera puede. Por eso no es casualidad que 4 llevaron al paralítico, como que 4 están llevando a la humanidad. Fíjese que el paralítico no tenía fe. Porque dice que cuando él vio, y se puede ver la fe, pues. ¿Se podrá ver la fe? Mire, yo veo la fe de ustedes porque están aquí. Es cierto que ahora que hay templo más bonito van a venir muchos, pero se perdieron una gran bendición de estar en esta carpa. Fíjese que a veces nosotros meditamos y Yadira me dice, mi esposa, que no todos quisieron venir a esta carpa. Yo pastoreaba 2,000 gentes con la ayuda del Señor. Y muchos se fueron al mundo. Otros se fueron a diferentes congregaciones. Pero lo que sucede es que Dios siempre hace tamiz. ¿No es cierto? Siempre está tamizándonos. Hay personas que hasta que no hay algo formal no se acercan. Por eso los que empezaron en esta congregación tienen una gloria. Los que vinieron a la carpa tienen otra gloria. ¿Me estoy dando a entender? Porque a veces unimos, si ese pastor tiene un buen templo, si lo respalda Dios. Usted sabe que los ministros que más respalda a Dios a veces ni templo tienen. A veces solo hay unas bancas al aire libre o unos nylons y no tienen mucha gente, pero siguen fieles predicando la palabra. Por eso una vez nos dijo a un grupo de pastores el hermano Otto, ¿quién es más pastor? Mire qué preguntas las que hacía. Y ahí había pastores con iglesias grandes, pequeñas, medianas y de todo tipo. ¿Quién es más pastor? ¿El que tiene una congregación de 10 personas y se ha mantenido fiel pastoreándolas? ¿O el que se ha mantenido fiel pastoreando una iglesia grande? Porque es grande. ¿Quién es más pastor? El primero. Porque fue fiel. Porque no le está interesando. Porque, hermano amado, no necesariamente en todos lados crece la obra. Pregúntele a Otto Chung. En el lugar donde él está, que no lo voy a mencionar, seguramente se sienten contentos cuando llegan 4. Por la condición, el lugar. Y aquí en Guatemala, hermano, catalogamos al ministro en función de cuántas ovejas tiene.
Por eso, fíjese que a mí me llama la atención y a mí me cae mal eso. Cuando los pastores dicen, ¿vos y cuántas tenés? Ah, puchicas. Es que yo tengo tantas. Y me caen más mal, aunque sean mis amigos, cuando me dicen, 400 iglesias estoy cubriendo vos. Porque no es cierto. Apenas se puede cubrir una. Pablo sí tenía todos los días el peso cotidiano de las iglesias. Si alguno está enfermo, no me siento enfermo, decía Pablo. Si alguno llora, no lloro yo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, note usted que estamos hablando que los cuatro, la fe de los cuatro salvó a uno. Por eso yo quiero hacer grupos de 4 aquí. No sé si se va a dejar usted, porque usted es mero retrechero. Y algunos ya están viendo la hora, y ya están viendo cómo se escabullen. Usted conoce muy bien este pasaje, y por razones de tiempo voy a tratar de ir dando lo que rápidamente, algunas cosas. Pero note usted que cuando él vio la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, ten confianza. Si nosotros vamos a hacer la obra de Dios, porque hermano, la obra de Dios primordial es llevar a los paralíticos a Jesús. Esa es la obra primordial. Y el Señor vio la fe de ellos, porque si usted lee en Marcos y aún en Mateo, como no se podía entrar, estaba como cuando exhiben las películas Star Wars, que todo el mundo va y hace gran cola y no se puede entrar, o alguna otra cosa, ¿verdad? Usted sabe que cuando regalan algo la gente hace cola. Entonces, no se podía entrar. ¿Y cómo vio la fe de ellos el Señor? Que los obstáculos no los detuvieron. Mire, aquí ya viene la próxima noche del amigo, 27 de julio, apunte. Aquí en la carta, 27 de julio. Se lo estoy diciendo con anticipación para que traiga un amigo. Solo que ahora yo lo que quiero es hacer grupos de 4 para que los 4 jalen a uno. Que se pongan de acuerdo por uno. 4. No sé cómo lo vamos a hacer, porque si lo digo por afinidad me van a dejar a un montón de gente suelta. Mejor así, 4. Ay, es que yo no me llevo bien con él. Pues reconcíliese. Arréglese. Ya viene el Señor y usted todavía no se lleva bien con alguien. Vaya. Esos 4, la Biblia no nos muestra si tuvieron que forcejear con el paralítico, porque usted sabe que hay gente paralítica que ya está acostumbrada. Déjenme aquí, dice. Por eso el Señor al otro paralítico de 38 años le dijo, ¿quieres ser sano? Qué preguntita, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en el momento en el que él decía sí, la vida le cambiaba. 38 años que le llevaba la comida a la boca. 38 años que ya no trabajaba. 38 años que lo llevaban otros al lugar donde él iba. Se acostumbró a su enfermedad. Usted sabe que hay gente que no sana porque cómo aprecia su enfermedad, la acaricia. Ay, mi enfermedad. Hablan más de la enfermedad que de Cristo. Es que usted no sabe que yo tengo esto, que yo tengo lo otro, que yo tengo esto. Como que si fuera trofeo usted. Es que nosotros en cierta medida deberíamos de odiar la enfermedad, porque no es de nuestra naturaleza. Adán y Eva no los crearon para enfermarse.
El pecado empezó a degenerarlos y llevarlos a las enfermedades y las enfermedades de la muerte. No había muerte física. Ese no era nuestro destino. Por eso la vida eterna nos vuelve al destino que nosotros teníamos. Porque usted le va a poder decir, ahorita va a aplaudir si quiere, usted le va a poder decir a la muerte como el grito de victoria que está en 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aleluya. Porque aunque nos durmamos, porque ahora se cambió, ya no es morir, es dormir. Así que usted cuando vea a un su familiar ya de 80 años, 70 años y le dice me voy a ir a dormir, pregúntele, pero ¿qué clase de dormir? Porque puede ser que a otro día ya no amanezca, pero se fue con el Señor. Es cierto que la separación física nos tiene que afectar, pero tenemos que gozarnos porque el que ya se nos adelantó en victoria. Si dormimos, seguimos viviendo. Y lo más tremendo es que cuando Él venga, si nos adelantamos nosotros, nos va a resucitar primero. Y resucitados, gloriosos, vamos a estar para siempre con Él. Los obstáculos no detienen al que tiene fe. Que los obstáculos que tú tienes frente a tu vida no te detengan, hermano. Que la enfermedad no te detenga. Venga, hermano Rodrigo, conmigo, hoy que viene de rojo. Aleluya. La enfermedad no lo ha detenido. Yo sé que usted ha estado orando por él. Y seguiremos orando por él para que que no haya ninguna célula ahí mala. ¿Verdad que sí? Aleluya. Gracias, hermano Rodrigo. A veces con un catarro no queremos venir. ¿Verdad que sí? Me duele el reuma. Dice, que no nos detenga nada, hermanos amados, para continuar en este recorrido maravilloso que tenemos con el Señor. Entonces, óigame bien. Ten ánimo, hijo. Cuando en los evangelios dice hijo, algunos sacan ciertas conclusiones. Como aquella mujer encorvada, ¿se acuerdan? Hija, le dijo el Señor. Es que usted no tiene que perder de vista el hecho de que ellos eran judíos y tenían la verdad. Ellos conocían al único Dios. Solo que les tenía que ser revelado el Mesías. Entonces es llamativo porque pareciera que el Señor dijo, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Él venía con el reino de los cielos. Se lo guardó porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero qué lindo que sacó el reino de Dios para todo aquel que crea. Y ahora el reino de Dios está metido en nuestros corazones, donde Él debe ser el rey. Por eso el reinado de Cristo es el que nos conviene ahora, no buscar el reino ya. Esa es una aberración, fuera de tiempo. Porque cuando el rey venga, vamos a reinar con Él. Pero antes de que el rey venga, no vamos a reinar. Es más, nos van a perseguir, probablemente. Entonces noté que el Señor lo primero que hace es darle confianza. Entonces los cuatro, aquí hay una estrategia del Espíritu. ¿Cuántos ya están pensando en los cuatro? Si se sentó cerca de su esposa, va a ser uno de los cuatro. Pero si no se sentó cerca de la esposa, a propósito, no va a estar en los cuatro. Pero mire, esos cuatro,
Yo no sé qué hicieron para convencer al paralítico, pero lo pusieron en una especie de camilla, se lo llevaron. Pero cuando se dieron cuenta que no podían entrar por la puerta, ¿a quién de los cuatro se les ocurriría? Porque mire, hermano, eso es sinergia. Probablemente, mire, yo solo estoy elucubrando porque no lo dice la Biblia. Pero usted sabe que dentro de un grupo siempre hay gente que no tiene fe. Solo que estos cuatro sí tenían, porque el Señor dice que vio la fe de ellos. Pero pensemos por un momentito que a la mucha, hoy sí ya se complicó, echémosle la culpa al pobre paralítico. ¿Y cómo me van y cómo voy a entrar? Obstáculos, ¿verdad? Y cuando se les ocurrió la brillante idea de subirlo al techo, ¿usted se imagina ese pobre paralítico ya sentía, ¡no me boten! ¡Cuidado, me botan! ¿Por qué haber dicho, ustedes no me van a sanar, ustedes me van a matar? ¿Me entiende? Yo no sé cómo hicieron, hermano, lo amarraron o no sé qué hicieron, pero lo subieron al techo, abrieron un boquete. ¿Dónde vio la fe Jesús de ellos? En su accionar. Por eso Santiago escribe en su epístola tan cortita, dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Lutero no entendió a Santiago, porque Lutero lo que le fue revelado y enfatizó fue la justificación por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Entonces, lo que estaba viendo, el ángulo que estaba viendo Santiago es práctico. No está diciendo que nos vamos a salvar por obras, no. Pero si tú dices que tienes fe, demuéstralo. Y por eso te digo que cuando tú vienes aquí, demuestras fe. Pero me demuestran doble fe los que vienen los viernes. No se va a decir amén si usted no viene. Porque no lo veo. Entonces, ellos tuvieron la fe y el Señor se las vio. ¿Usted cree que usted puede y yo podemos ver la fe de alguien? Y cuando veamos la fe de alguien, hermano, actuemos. Si está enfermo, pongamos manos. Porque ya le vimos la fe. Porque el Señor miraba la fe. Si usted sigue los milagros del Señor, dice, y también Pedro y Juan, los discípulos, dice que el cojo de la hermosa, de la puerta de la hermosa, vieron que había fe. Porque le dijeron, míranos. Y él esperaba su billetito, ¿verdad? Pero vieron fe en él. Y entonces le dijeron, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre del Señor Jesús. Levántate y anda. Y anduvo, se levantó. Pero ellos vieron, entonces se puede ver. Nosotros estamos tan atrasados. Y oiga que digo nosotros. No me echar la culpa de que solo estoy diciendo ustedes. Que no vemos la fe de la gente. Y por eso muchas veces tenemos miedo. Cuando vamos a evangelizar no vemos la fe. Mire, hermanos, si ahorita lo que falta es que la gente venga a nosotros, y está viniendo. En lugar de que nosotros vayamos al inconverso, el inconverso está buscando. Mire, lo que está pasando en México es tan interesante. Marco es testigo. Una amiga de la hermana Martita, compañera de trabajo, que hace un año llegó por pura curiosidad, porque somos curiosos los humanos. Porque saber que conocía de Martita, ¿verdad? De la vida pasada de Martita, porque eran cuatas de trabajo. Y le llegó al norte, porque ella le invitó y todo, que se había convertido y que venían unos hermanos de Guatemala, y ella llegó. Y yo no sé si entendió algo. Hasta hizo preguntas.
ese día se convirtió. Y como vive súper lejos, Martita no la había podido discipular y pasó un año hasta que llegaron los hermanos en el mes de marzo o abril. ¿Ah? No, ustedes ahorita. ¿Cuándo llegaron? Abril, ¿verdad? Abril. Y entonces visitaron a la hermana que se había convertido. Solo que los hermanos creyeron que era visita y aprendieron una lección que siempre hay que estar preparados. ¿Verdad? Aleluya. Porque ella les tenía ya un grupo de personas, entre inconversos y cristianos, en su casa, como una Cornelia de los tiempos modernos, esperando que llevaran el mensaje. No se le mandó un telegrama, una carta, un WhatsApp, un Messenger para decirle que iban a llegar. Ella ni siquiera dijo, ella sabía que ellos iban a llegar. Y ahí se improvisó. Y Dios hizo la obra. Y ese hermano que se conoció, Manuel se llama, ¿verdad? Puso su casa y hasta pozole les dio al hermano Esaú que llegó ahorita en mayo. Y ya están preguntando ¿cuándo regresan? Y usted aquí sentado, sin disponerse. ¿Cuántos quieren ir a comer tacos a México? Te acostumbras. Pero entre taco y taco damos la palabra del Señor. Aleluya. En otra ocasión dijo el Señor: si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Es tiempo de hablar, hermanos. Yo tengo que terminar. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué lo llevaban los cuatro? ¿Para qué lo llevaban los cuatro? ¿Para qué hicieron el sacrificio de abrir el boquete los cuatro? ¿Para qué? Para sanidad física, para que saliera caminando, porque se había corrido la fama de que el Señor sanaba enfermos. Ellos iban por la necesidad más apremiante. ¿Se ha dado cuenta usted que nosotros nos complicamos por la necesidad más apremiante? Estamos enfermos, se cae el pico. No hay dinero, pico caído. ¿Qué será que cuando hay dinero usted anda? Eso sí, solo paseando lo veo. Cuando hay dinero. Porque le damos prioridad a lo de afuera. Y el Señor, cuando ya lo bajaron, le dice: ten ánimo. Ay, y entre los cuatro, eso no está en la Biblia. Ya lo va a sanar vos. Ya lo va a sanar. Y el Señor dice: tus pecados te son perdonados. Se oyó en toda la casa. Porque no querían eso. ¿Verdad que sí? Querían lo que se mira. Pero por ahí habían unos escribas que siempre se meten, legalistones religiosos. Estaban ahí en esa casa. Iban a ver qué hacía Jesús. Y conociendo, entonces dice en el verso 3: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, porque la gente que habla se ha dado cuenta que solo lo piensa. Por eso a veces veo que suben los pensamientos. Ahorita estoy viendo por ahí que dice: ya es tarde. Ya va a llover. Y eso que no ha empezado el mundial usted. El mundial voy a terminar a las 3. Voy a escoger los horarios de los partidos. Y voy a correr el horario. Amén, dicen las hermanas, ¿verdad? Las caras de los hermanos. Aleluya. Note que para Jesús la prioridad es espiritual. Mire, hermano, disculpe que yo me detenga a cada rato, pero es que es tan rico lo que miro ahí.
Pero es que tenemos que aprender que si no le damos prioridad a lo espiritual, todo lo demás va a caminar mal. Entendámoslo de una vez. De una vez. Mira, hermano, cuando yo trabajaba en lo secular, porque ya tengo unos 2 años de no trabajar en lo secular, y me metieron a la fuerza, tengo que testificarlo. No mi esposa, el Señor. Él hizo su jugada y yo tuve que atender. Pero mire pues, es tremendo que nosotros nos demos cuenta que cada vez que le damos prioridad a lo de afuera, a lo material, las cosas se complican. En todo mi ejercicio profesional como ingeniero, nunca tuve problemas económicos. Porque es ingeniero. Hay muchos arquitectos, ingenieros y profesionales que no tienen ni trabajo. ¿Sabe por qué yo entiendo que el Señor tuvo esa misericordia conmigo? Porque jamás dejé de servirlo por el trabajo. Nunca. Yo sabía que después de 3 proyectos yo tenía la medida. Ya no podía. Tenía que empezar a dejar las prioridades que eran del Señor. Entonces, toda la vida manejé 3 proyectos juntos, no más de eso. Pero la gente que quiere plata maneja hasta 20 proyectos juntos. Y obtiene plata, pero solo eso es lo que obtiene. Y como yo he entendido, porque hay que ser entendido, hermano. Por eso tú tienes que preguntarle siempre al Señor, Señor, mire, porque algunos de ustedes van a ver que les va a sorprender la prosperidad material y no van a saber qué hacer con ella. Porque cuando el Señor a mí me prosperó materialmente, hermano, yo no sabía ni qué hacer con el dinero. ¿Por qué no me lo pasó aquí? Dicen algunos de ustedes, ¿verdad? Sí, porque a mí me metieron algo adentro, que yo no venía a la tierra a hacer plata. Me lo metieron. Entonces, tú que estás en lo secular y que estás empezando a triunfar, recuérdate, te lo digo lo más alto posible que pueda, que lo prioritario es lo espiritual. Cuando tu progreso material ya no te permita asistir a la iglesia, ya no te permita servir, ya no te permita hacer lo que hacías antes, detente por favor, porque lo puedes perder todo. Entonces, el Señor lo que hizo con esta frase fue darle prioridad a lo espiritual, tus pecados. Él no vio la enfermedad de afuera, Él vio la enfermedad de adentro. La lepra del pecado que llevaba ese paralítico era peor que la parálisis. Ahora, los religiosos y toda la gente que estaba ahí, seguramente lo que querían ver era otro milagro que se pudiera observar. Pero en el momento que el Señor Jesucristo le dijo a ese hombre, tus pecados te son perdonados, se hizo el más grande milagro interno que le puede pasar a un hombre y a una mujer. Lo sanaron de adentro. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Entonces la prioridad, hermanos, usted se ha dado cuenta que las iglesias hacen mucha caridad y es bueno, pero se les olvida dar el mensaje. Ya no dan el mensaje. Usted primero da el mensaje y después de un pan. Amén. Al que está ahí pidiéndole plata, que lo único que quiere es plata. Está enfermo muchos de ellos. Dígale, ok, te voy a dar plata. Y usted está chequeando su semáforo. Te voy a dar plata, pero mira, Cristo te ama. Ten este tratado.
y aquí te doy esto. Si es que usted tiene guianza para darlo. Yo voy terminando, aunque usted crea que no. Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermano. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Mire lo que dice en Marcos, verso 6, 2:6 de Marcos. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando yo leí eso me puse a pensar que si yo hubiera estado sentado ahí hubiera pensado igual. Porque si somos nosotros, hermanos. Tenemos que entender la naturaleza humana y la religiosidad que a veces en la que podemos caer. Porque ¿qué era lo que estaban viendo los escribas? A un hombre. Pero aunque era perfecto hombre, era perfecto Dios. Pero eso solo se podía revelar. Entonces ellos estaban juzgando al hombre. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que el Señor, sí, en Él se movían los 5 ministerios. Él no decía como eslogan que te iba a dar palabra apostólica, profética, evangelística, magisterial y pastoral, porque como eslogan suena bonito. Él tenía los 5 ministerios en Él. Por eso no usaba eslogans. Porque el que tiene no necesita hacerse fama, hermano. Entonces, en él se movían los 9 dones del Espíritu. Y con el don de ciencia, en el verso 6 del capítulo 9, el verso 4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo. Don de ciencia, que te permite, don del Espíritu que te permite ver el presente. Nosotros debemos anhelar la iglesia del final, el don de ciencia. Yo le voy a pedir al Señor que aquellos que ministran en esta iglesia, el Señor les dé don de ciencia. Porque tú vas a venir con un montón de cuentos. Y el don de ciencia, mira, hermana, disculpe, ya la oí una hora. ¿Sabe cuánto ministraba el hermano Otto? 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Porque siempre pegaba centro y acababa a traerlo a uno. En cambio uno cuenta su vida y esto y lo otro. Van 2 horas, van 3 horas. Y como el don de ciencia a veces no funciona, a veces sí. Porque con el don de ciencia, él estaba conociendo los pensamientos de ellos. ¿Es posible eso hoy? ¿Está usted seguro que es posible hoy? ¿Seguro? Anhelemos los mejores dones. Entonces, con el don de ciencia, él conoció lo que estaban pensando, y entonces les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Usted se imagina el impacto de esos hombres. Pero ni así se convirtieron, porque les dijo lo que estaban pensando. Y no era un truco de magia como aquel, ¿verdad? Que dice: saquen una carta del mazo de cartas y la guarda. Ese es truco. No, él realmente les dijo: ¿por qué piensan ustedes en sus corazones? Y les hizo una pregunta, porque era lo que ellos estaban pensando. Verso 5: ¿qué es más fácil decir? Qué tremenda pregunta, hermanos. Yo creo que con esa termino, porque sí, ya me columpié. ¿Qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Se quedaron zumbando los escribas. Lo que no sabían ellos es que una cosa está relacionada con la otra. Porque cuando te sanan adentro, te arreglan adentro, también afuera te pueden arreglar. Aleluya. Gloria a Dios.
¿Sabía usted que una falta de perdón puede hacer que la gente termine artrítica? Su cuerpo expresa muchas veces lo que hay adentro. Por eso, hermano, cuando uno está enfermo, tiene que chequearse, hombre. De verdad. Cuando usted vaya en la ambulancia porque le dio esto y le dio lo otro, váyase chequeando, porque puede ser que sea la última vez. Ay, ese pastor, qué malo. Pero es una realidad. ¿Y cuál es el problema? Si vamos con él. ¿Verdad que sí? Entonces vayámonos chequeando, porque puede ser que cuando lleguemos ya la presión ya se estabilizó. Porque en el camino uno pidió perdón. En el camino uno confesó su pecado. En el camino uno se puso a cuentas con Dios porque los problemas que tiene con fulano, y cuando salga del hospital se va a poner uno a cuentas con el fulano o con la fulana. Me estoy dando a entender. Entonces, el Señor vio la prioridad de lo de adentro y por supuesto ellos ni le respondieron. Y como los vio todos idos, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico que todavía estaba ahí, y yo me imagino que solo estaba viendo la película, ¿verdad? Levántate. Palabra de autoridad. Ahí está usando otro don, el don de sanidad, de sanidades. Se da cuenta que el Señor en su ministerio lo que usó fueron los dones del Espíritu. Hermano, la iglesia de hoy está manca, está coja, porque ya no usa los dones del Espíritu. Y es cierto que los medicamentos, los médicos y todo lo demás pueden ser instrumentos de Dios, pero también pongamos más manos. Visitemos y pongamos manos conforme el Señor nos diga. Usemos la fe. Aunque solo esté en la ambulancia, póngase la mano. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, el Señor lo puede sanar si usted es ungido. Y ya solo se fue a echar un colazo ahí al San Juan o al Ix. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El arreglo adentro, arréglalo de afuera. Por eso, hermana, hermano, nos arreglamos mucho por fuera, ¿verdad? Y no siempre nos arreglamos por dentro. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad. ¿Cómo dice su Biblia? Que le había dado tal potestad a los. ¿Por qué no solo al hombre? Hasta una palabra en singular o en plural nos dice mucho. ¿Por qué no dijeron ellos que le había dado tal potestad al hombre o al Hijo de Dios? Porque cuando dice que le dio la potestad a los hombres, nos mete a nosotros. No solo a los evangelistas como Gigi Ávila, tremendo hombre de Dios. Pero no es solamente menester de los grandes evangelistas ser instrumentos para que alguien sane. Lo que necesitamos es tener fe. Bueno, yo termino. No tenemos mucho espacio, pero yo necesito grupos de 4. Agárrense de las manos grupos de 4, como usted quiera, pero necesito grupos de 4, lo más rápido posible. Si se quiere ir rápido, hágalo rápido.